buenos días a su canal de YouTube Matemáticas Peluches. Vamos a continuar con el área bajo la gráfica de una función, pero ahora para una función que es una curva, ya no una línea recta. Ya vimos que cuando era una línea recta, pues era bastante peluchis hacer el cálculo del área, ¿verdad? Entonces, consideremos la siguiente función: y igual a x cuadrada más 4, que pues todos debemos de saber que la gráfica de esa función pues es una parábola. Aquí está representada ya la gráfica y estamos considerando el intervalo de 0 a 2, es una parte del dominio de esa parábola, y queremos calcular el área dentro de ese intervalo, el área bajo la gráfica, que sería toda esta área. Aquí, si queremos subdividir esa región, pues no podemos tener figuras cuya fórmula para hallar el área esté determinada. Por ejemplo, si hacemos esa división, pues tendríamos un rectángulo que esa parte sí, esa región sí pudiéramos calcular su área exacta, pero la parte de arriba, aunque alguien pueda decir que se asemeja a un triángulo, pues no lo es, porque este lado no es un segmento, no es una parte de una recta, es una curva. Entonces, ¿cómo hacer para calcular el área exacta? Ese es un problema del cálculo integral. ¿Cómo calcular el área exacta bajo la gráfica de una función que es una curva? Lo que vamos a hacer aquí es particionar, para que se oiga más elegante, ¿sí? Es lo mismo que partir el área en rectángulos. Aquí he dibujado yo 4 rectángulos para ejemplificar cómo hacer el cálculo del área. En este caso, lo que tenemos que hacer para calcular el área de cada uno de esos rectángulos, pues es encontrar la medida de la base y su altura. Al observar, vemos que en realidad el área que calculemos no va a ser el área exacta, o sea, va a ser un área aproximada, y en este caso esa área va a ser mayor que el área que andamos buscando, ¿verdad? Porque estas regiones, estas partes no quedan bajo la gráfica de la función. Sin embargo, cuando calculemos esa área se van a incluir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo aproximado y después vamos a ver de qué manera se afina ese cálculo para que se vaya aproximando cada vez más al área que queremos, al área exacta. En este caso, vamos a considerar rectángulos cuya base es homogénea, es la misma para todos. Y a esa base la vamos a denominar delta X. ¿Por qué delta X? Porque la base pues queda entre dos valores de X cuando partimos el eje para representar el área bajo la gráfica, o el área de los rectángulos en este caso. ¿Cómo se calcula entonces el valor de delta X? Pues depende del intervalo que estamos considerando, que en este caso es de 0 a 2. Entonces, el intervalo considerado aquí es de 0 a 2, y el número de rectángulos en este caso es 4. Entonces el valor de delta X, que sería el ancho de cada uno de los rectángulos, se encuentra restando los límites del intervalo en el cual queremos calcular el área. En este caso sería 2 menos 0. Y para tener el ancho de cada uno, pues depende de cuántos rectángulos hagamos, que en este caso son 4. Haciendo la operación, pues esto nos queda 2/4, que simplificado es un medio. Para los que aborrecen las fracciones y les gustan los decimales, esto sería 0.5. Quiere decir que el ancho de los rectángulos sería de 0.5 unidades. ¿Qué unidades? Pues aquí no especificamos. Esta es una función puramente matemática, entonces estas son unidades de longitud cualesquiera o de cualquier variable.
Entonces, ya con esto tenemos la base de cada rectángulo. Nos falta la altura. Observando los rectángulos, vemos que la altura correspondería a los valores de y en la gráfica, porque ahí es donde están tocando uno de los vértices de cada uno de los rectángulos. Entonces, si yo supiera la coordenada en y de esos puntos, eso correspondería a la altura del rectángulo correspondiente. Entonces, ¿cómo encontramos esos valores de x donde vamos a evaluar la altura? Pues empezando en el límite inferior del intervalo en donde nos interesa el área, pues vemos que el valor de x que corresponde a este punto lo obtenemos simplemente sumándole al valor, a ese límite inferior, el ancho o la base de los rectángulos, que en este caso es delta x. Entonces quiere decir que este valor aquí sería 0.5. En este valor de x es donde tenemos la altura. ¿Cómo encontramos esa altura o ese valor de y? Pues sustituyendo en la función graficada, ¿sí? Entonces, si expresamos la y como una función de x, significaría que para encontrar la altura del primer rectángulo tendría que sacar f de 0.5. Primer rectángulo. Entonces, ¿cómo encontramos este valor? Dijimos que sustituyendo allá, entonces este se corresponde al valor de x, esto sería 0.5 al cuadrado más 4. 0.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0.25. 0.25 más 4. Y esto nos daría 4.25. Entonces quiere decir que la altura de este rectángulo, por ser el rectángulo número 1, va a ser el área 1, pues sería de 4.25. Por tanto, ¿cómo calculamos el área 1? Su altura es 4.25 y la base era o es 0.5. Esto nos da 4.25 por 0.5, 2.125. Ese es el área 1. Entonces, el área 2 lo haríamos de la misma forma, nada más cambiaría el valor de x donde hay que evaluar la altura. En este caso sería este que ya está dentro de la misma gráfica, sería sumar otra vez 0.5 al valor que teníamos para la altura del rectángulo 1. Esto va a ser 1, entonces hay que calcular para el rectángulo 2, ¿qué hay que hacer? Tenemos que sacar f de 1. Y esto sería 1 al cuadrado más 4. Esto sería 1 más 4 igual a 5. Entonces, la altura del rectángulo 2 es 5 y el área de ese rectángulo, aquí esta altura, o sea, aquí corresponde a 5, lo que acabamos de calcular. Entonces sería la altura que es 5 por la base que es 0.5, entonces el área 2 nos daría la mitad de 5, 2.5. Y así continuaríamos con los demás rectángulos. Entonces el área 3 sería igual a la altura del rectángulo 3, que corresponde a este valor de x, que sería ¿cuánto? Pues 1 más 0.5, 1.5. Entonces esto sería f de 1.5 por el ancho, que es 0.5. ¿Y cuánto es f de 1.5? Lo evaluamos de nuevo en la función. Entonces f de 1.5
es 1.5 al cuadrado, más 4. ¿Cuánto da? 1.5 al cuadrado. 6.25. 6.25 más 4. Entonces aquí tendríamos que f de 1.5 es igual a... Es 2.25. A ver, ¿cómo salió ese valor? Es el total. Es 2.25. O sea, ya es la suma. O sea, es el total de todo. No, primero denme el resultado de 1.5 al cuadrado. 2.25. 2.25 más 4, entonces sería 6.25. Y entonces, ahora sí, el área, ¿cuánto sería? Ya sacamos F1.5, que es 6.25 por 0.5. Esto es equivalente a sacarle la mitad a 6.25. Esto nos daría 3.125. Continuando. Nos falta el área 4. El área 4 o del rectángulo número 4, sería en la altura que corresponde al valor de la función en x igual a 2 por la base que sabemos que para todos es el mismo, es 0.5. ¿Y f de 2 cuánto vale? Sería 2 al cuadrado más 4. Esto sería 4 más 4 igual a 8. Entonces, sustituyendo aquí, sería 8 por 0.5 igual a 4. Entonces ya tenemos el área de cada uno de los rectángulos, de los 4. Para hallar el área total de los rectángulos, no el área exacta, sino un área aproximada, vamos a poner así. AR, o sea, el área de los rectángulos sería área 1 más área 2 más área 3 más área 4. ¿Y qué valores obtuvimos? El área 1 era 2.125 más 2.5. El área 2, el área 3, 3.125 más el área 4, que fue de 4. Sumando, ¿alguien que sume? Díganme el valor. 11.75. 11.75 unidades de área, las que sean, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos un área aproximada al área bajo la gráfica, que puede ser o no satisfactoria. Si no es satisfactoria, o sea, si está muy alejada del área exacta, pues debemos de afinar ese resultado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues incrementando el número de rectángulos. Si en lugar de 4 rectángulos hago 8, esa área que calcule de los rectángulos, al sumarla, me va a dar más cercana al área real. Y si hago 50, pues casi será el área real. No digamos si hacemos unos 3000, ¿verdad? Entonces, de esa manera calculamos un área aproximada.